Dios les bendiga. Mi nombre es Richard Évora, evangelista de la Iglesia del Señor. Hoy, pues quiero tratar un tema que se ve mucho, o un asunto, mejor dicho, una práctica. Quiero tratar una práctica que forma parte de los grupos pentecostales, que ellos llaman o que ellos mencionan como la danza del espíritu o danzar en el espíritu. Quiero hablar un poco de este tema, de si es un tema que realmente tiene su precedente, su fundamento en las Escrituras, o si realmente es una práctica que proviene de las emociones, de los sentimientos, del corazón, de las experiencias personales que la gente tiene por causa de las emociones. Hacer un análisis bíblico de este tema, exactamente, precisamente, específicamente de lo que es la danza en el espíritu. Pero quiero comenzar por el principio. A los apóstoles, el Señor, antes de ascender al cielo, les hizo una promesa. Eso lo leemos en Hechos capítulo 1. Y en el verso 4 específicamente, dice este texto que estando juntos, hablando de los apóstoles, les mandó el Señor que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen algo allá. Iban a esperar algo. ¿Qué cosa? Bueno, dice, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Luego en el verso 5, termina diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, faltaba poco para que esta promesa se cumpliese, y por eso el Señor les dice a sus apóstoles que no salgan, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen allí la promesa. Aproximadamente unos 10 días después, según los cálculos, esto aconteció, esto sucedió en el día de Pentecostés. Pero a ver, más abajo en este mismo capítulo 1, versos 7 y 8 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Sigue el Señor hablando con sus apóstoles, que el Padre puso en su sola potestad. Él les dice, pero recibiréis poder, van a recibir poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, estos se iban a dedicar a predicar el Evangelio en todo el mundo, pero con un poder especial. Ellos iban a recibir ese poder, era una promesa, ¿sí? Un poder que iba a venir sobre ellos. ¿Cuándo? Bueno, cuando haya venido sobre vosotros, fíjense, ¿cuándo iban a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, vamos un capítulo más adelante y vamos a ver qué poder fue que recibieron los apóstoles. Si nosotros leemos desde el verso 1 hasta aquí abajo, bueno, vamos a leer que ellos estaban en un aposento alto, estaban todos unánimes juntos. Allí sucedió lo del viento que vino de repente como un estruendo y que se llenó toda la casa, y luego todos fueron, dice, aquí está, todos fueron, verso 4, llenos del Espíritu Santo. Aquí entonces se cumple la promesa, recibieron poder. Recordemos que en el capítulo 1 dice que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Bueno, aquí dice que fueron todos los apóstoles llenos del Espíritu Santo, y a partir de ese momento comenzaron a hablar en otros idiomas. Fíjense, comenzaron a hablar en otros idiomas. Bueno, ¿por qué se da esta cuestión de hablar en otros idiomas? El verso 5 lo dice,
Dice porque en Jerusalén, por causa, ocasión de la fiesta judía llamada Pentecostés, habían allí muchas personas de diferentes nacionalidades. ¿Sí? Personas de diferentes nacionalidades. Fíjense lo que dice. De todas las naciones bajo el cielo. Estas personas, cuando los discípulos reciben poder, dice que quedaron atónitos y maravillados. Quedaron atónitos. ¿Por qué quedaron atónitos y maravillados? Bueno, porque estaban unos hombres, allí habían 12 hombres, 12 apóstoles, hablando en un idioma que era distinto al de ellos, porque estos eran galileos. Esto los tenía sorprendidos. Aparte de que estos hombres eran conocidos en la comunidad judía, en la sociedad, en su mayoría de ellos, bueno, como hombres comunes, hombres del pueblo, hombres de pesca, sí, hombres del trabajo, no eran hombres conocidos como hombres estudiosos, académicos, y mucho menos estudiosos de lenguas, ¿sí? De idiomas. Entonces esto pues trajo mucha sorpresa, ¿verdad? Mucha admiración a estos hombres que estaban presentes. Aquí, en el verso 8, ellos dicen lo que estaban hablando en sus lenguas. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, aquí para los que dicen que las lenguas son una articulación de palabras incomprensibles o inentendibles al oído humano, pues bueno, es un error. Es un error aquellos que piensan así o que enseñan así, ya que acá claramente se dice que estos hombres, seres humanos, podían entender a los apóstoles el idioma o la lengua en que hablaban. ¿Por qué? Porque era correspondiente al idioma bajo el cual ellos habían nacido, es decir, de su nación. Las nacionalidades de las personas que estaban aquí, bueno, eran diversas, sí, eran varios, eran aquí en el verso 9, verso 10 y verso 11, bueno, dice que los lugares de donde provenían todos estos hombres que estaban ahí reunidos por causa de la fiesta judía. Por causa de la fiesta judía. Ahora, ¿qué hablaban? ¿Qué hablaban estos hombres? ¿Qué decían? ¿Qué mencionaban? ¿Qué era lo que decían? ¿Qué salía de sus bocas? ¿Cuál era el mensaje que podían hablar en las distintas lenguas que estaban hablando? Bueno, aquí dice que estos hombres entendieron que le estaban hablando en sus propias lenguas. ¿Qué cosa? Bueno, dice, las maravillas de Dios. Es decir, en la lengua de cada uno de ellos, en su lengua extranjera, los apóstoles hablaban el Evangelio, les predicaban el Evangelio. Esto pues despertó admiración, dice que estaban atónitos, perplejos. Fíjense estas dos palabras. Estaban atónitos, mucha sorpresa, llenos de sorpresa, ¿verdad? Estaban sorprendidos y estaban perplejos. Y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? O sea, ellos entendieron que había una manifestación sobrenatural en el hecho de estos hombres estar hablando un idioma que no era propiamente el de ellos. ¿Sí? Sin embargo, aparte de estos hombres que reconocían su lenguaje, su idioma, bueno, habían otros que burlándose decían, están llenos de monstruos. Y es aquí donde quiero hacer un énfasis, porque este es precisamente el texto de donde se agarran los pentecostales y aquellas personas que forman parte de esos grupos religiosos donde se practica el frenetismo, el emocionalismo, para decir que en este texto, en este hecho de manifestación espiritual en Pentecostés, está fundado la práctica de la danza del espíritu que ellos llevan a cabo dentro de sus denominaciones o dentro de sus iglesias. Entonces, ellos mágicamente, con una gran ampliación de su imaginación, adaptan
su doctrina a lo acontecido, o adaptan su práctica, ¿sí?, a lo acontecido aquí en el día de Pentecostés. En la expresión están llenos de mosto, lo cual quiere decir están ebrios, ellos están mirando a los apóstoles, saltando, lanzándose al piso, articulando palabras incomprensibles, inentendibles, sin significado. Ese balbuceo de palabras que normalmente se lleva a cabo dentro de las iglesias pentecostales, ellos acá lo están viendo. Ellos acá están viendo a hombres, a todos de manera desaforada y desordenada, hablando al mismo tiempo. Todos gritando, saltando, danzando, moviendo el cuerpo. Así, ellos ven, ellos se imaginan esta escena. ¿Por qué? Bueno, porque algunos dijeron, están llenos de mosto. Entonces, bueno, ellos creen que estos hombres tenían algún tipo de similitud en las cosas que estaban haciendo, algún tipo de similitud con los borrachos, ¿verdad? Con los borrachos. Bueno, vale destacar el hecho de que las manifestaciones espirituales que se llevan a cabo dentro de las denominaciones pentecostales hoy día no tienen nada que ver con la forma que un borracho se mueve, con un borracho se comporta, ¿sí? Más bien el tipo de cosas que se hacen dentro de las iglesias pentecostales, este tipo de frenetismo, de euforia, ¿sí?, que se lleva a cabo dentro de los grupos pentecostales, tiene que ver con otro tipo de comportamientos que rayan más bien en la semejanza o parecido a la locura, a una persona que está sufriendo o está padeciendo de incoherencia, inconsistencia mental, ¿sí?, que una persona que está ebria. Fíjense que acá entonces ellos dicen, bueno, están llenos de mosto, hay que imaginarse entonces que ahí están los apóstoles saltando, brincando, lanzándose al piso, pegando gritos, hablando palabras, diciendo cosas. Allí hay un desorden. Bueno, miren, esto no es posible. Esto no es posible que esté sucediendo. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a comprobar en el libro de Primera de Corintios, a Pablo tratando precisamente un asunto que tiene que ver con el desorden dentro de la iglesia por causa de los dones milagrosos. Primera de Corintios en el capítulo 14. Nosotros podemos leer en el verso 21, dice aquí, en la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios y con otros labios, hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Luego dice, así que las lenguas no son por señal, dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes. Es decir, la lengua no es para uso entre cristianos. No era para uso entre cristianos. Los hermanos de una iglesia que estuvieran reunidos sin la presencia de creyentes de otra nacionalidad, entonces no era necesario el uso de las lenguas. Dice, no es por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. El don de lenguas se llevaba a cabo para efectos de evangelizar al incrédulo, para hablarle de Dios al incrédulo. ¿Cómo? En su propia lengua, sobre todo el incrédulo gentil, ¿verdad? Aquel que hablaba un idioma diferente. Bueno, miren por qué digo que lo que está sucediendo o lo que sucede allí en Pentecostés, capítulo 2, en el libro de Hechos, no es posible adaptarlo a lo que hacen en las iglesias pentecostales. Bueno, Pablo dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas,
y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. ¿Sí se dan cuenta? Si entra un incrédulo a una iglesia pentecostal y se encuentran con ese desorden que normalmente hay dentro de esos grupos, cuando se forma esa esfera emocional de frenetismo, se comienza a hablar de manera descontrolada y desaforada, a saltar, a lanzarse en el piso, la gente a dar vueltas, a girar, a mover el cuerpo y todo este tipo de cosas, ¿no van a decir lo mismo acaso? ¿No dirán que estáis locos? Bueno, fíjense que Pablo aquí no está hablando de danzar. Aquí la danza no tiene fundamento en este tema del desorden que se está llevando a cabo en la iglesia de Corintios. El desorden se está llevando a cabo porque se está haciendo uso del don de lenguas y del don de profecías de una manera inadecuada e incorrecta. Y esto trae como resultado que la gente, el inconverso, se lleve una mala impresión, ¿verdad? Y un mal testimonio de parte de los miembros de la iglesia por causa de este mal uso de este don. Noten que, noten que aquí Pablo no está hablando de la danza. Imagínense que aquí estuviera sucediendo esto, que hubieran gente lanzándose al piso, gritando, haciendo todo lo que hacen en una iglesia pentecostal. Yo creo que la reprensión de Pablo hubiese sido más fuerte. Pablo está corrigiendo un asunto de hablar en lenguas. ¿Por qué? Bueno, porque lo estaban haciendo desordenadamente. A ver, el verso 26 dice: ¿qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pablo dice: hágase todo para edificación. La razón del don, de los dones milagrosos, tiene un propósito: que las personas, tanto inconversos como cristianos, sean edificados. Luego dice el verso 27. Fíjense el requisito, la normativa, la regla que Pablo establece en la iglesia para el uso del don de lenguas. Olvídense de la danza, aquí no está presente ninguna danza. Pablo no está tratando el asunto de danzar, sino de hablar en lengua. Entonces Pablo dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos. Mire esto. O a lo más tres. Sea esto por dos, o bueno, a lo más tres, no más de allí. Sin embargo, hoy día usted va a una denominación pentecostal y usted se encuentra con un desorden tal que casi no puede. Si usted procura entrar a ese lugar, casi que tiene que estar esquivando a la gente, porque la gente está saltando, está brincando, están en el piso y todos al unísono hablando. Sí, bueno, digo al unísono o a la misma vez hablando, todos de manera desaforada, desordenada, articulando palabras que nadie entiende. Entonces, fíjense que Pablo acá está molesto porque se está dando una situación con el don de lenguas que no se está usando de la manera correcta. Bueno, ahora imagínense ustedes a Pablo exhortando a una iglesia que estuviera incurriendo en el desorden que incurren las iglesias pentecostales hoy día. Entonces, el asunto de la lengua, si hoy día estuviese vigente el don de hablar en idiomas, bueno, se tendría que llevar a cabo así como está establecido acá, por dos o a lo más tres. Ahora, al mismo tiempo, ¿tenían que hablar las personas al mismo tiempo? Bueno, no, Pablo dice: y por turno, es decir, uno a la vez. Si alguien va a hablar en lengua para edificar o para predicar a algún inconverso extranjero, tiene que hacerlo por turno. Y noten ustedes que en todo caso, en el libro de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, aquellos que se imaginan a los apóstoles
hablando todos a la misma vez y de manera desordenada, sin practicar este orden que Pablo está estableciendo aquí, bueno, entonces hubiesen incurrido en un desorden, ¿sí? No podemos imaginar a los apóstoles haciendo esto que hacen en las iglesias pentecostales hoy día. Usted tiene que imaginarse a los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 2, hablando en lenguas distintas para más de 3.000 personas, pero tiene que entender que los apóstoles tenían que estarlo haciendo por turno. No puede imaginarse a los apóstoles hablando, predicando el evangelio y a la vez saltando y tirándose o lanzándose en el piso, pegando brincos de manera frenética y desaforada. No, usted no puede imaginarse a los apóstoles en ese plan. Ellos estaban predicando el evangelio a una multitud de más de 3.000 personas y eso tenían que hacerlo bajo un orden. Fíjese que si usted lee al final del libro de Hechos, capítulo 2, esa predicación de estos hombres y luego de Pedro trajo como resultado la conversión de aproximadamente 3.000 personas, y cuidado si no más, ¿sí? Allí en el verso 42 y en el verso 47 usted ve que muchas personas se añadieron a la iglesia, habían más de 3.000 convertidos. Entonces, obviamente, lo que aconteció, lo que sucedió en el libro de los Hechos, no fue un desorden, sino algo verdaderamente ordenado. Bueno, entonces tenemos aquí a Pablo estableciendo el orden. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más por 2 o 3. Y tiene que ser por turno. Y aparte de eso, tiene que haber un intérprete, cosa que no existe hoy día dentro de las iglesias pentecostales. No hay intérpretes. Entonces la gente habla y habla y habla, pero ni siquiera los presentes y miembros de esa misma congregación saben y entienden las cosas que se dijeron allí. Pablo dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cállese. Si no hay una persona que interprete, el don de lenguas, cuando estaba vigente y presente en el primer siglo, bueno, entonces la orden de Pablo es callar, no hable. Pero hoy día los que dicen hablar en lengua hacen caso omiso de ese mandamiento, ¿verdad? Y de esa orden del apóstol, porque dentro de las iglesias, aunque nadie entiende lo que se dice, ni los miembros que forman parte de ella, ellos siguen hablando desaforadamente y saltando y dando brincos y moviendo el cuerpo y gritando y todo lo demás. A ver, el asunto de la danza en el espíritu. Bueno, hay otras partes, hay otros lugares en el libro de los Hechos donde hubieron manifestaciones del Espíritu, obviamente, sí, el Espíritu Santo vino sobre otras personas. Por ejemplo, en el capítulo 10, vamos a buscar aquí en el capítulo 10, vamos a irnos hasta el final, en el verso 44, cuando Pedro le predicó a Cornelio, a este hombre gentil, a este centurión romano, a este capitán romano. Bueno, ellos tuvieron un encuentro coordinado por el Señor, ¿verdad? El Señor mismo coordinó ese encuentro entre Pedro y este hombre para que recibiese o escuchase el Evangelio de salvación. Y Pedro, predicándole a él, a su familia y a sus amigos, dice el verso 44 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, bueno, mire, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los judíos, es decir, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se sabía que se había derramado el don del Espíritu Santo? ¿Cuál era la manifestación del don del Espíritu Santo o del Espíritu Santo sobre estos hombres? ¿Qué era lo que hacían? Bueno, el verso 46 dice, porque los oían hablar en lenguas. ¿Y qué era lo que decían en lengua? Bueno, magnificaban a Dios. Dice, magnificaban a Dios. Dice que estaban danzando, brincando, saltando, lanzándose en el piso desaforadamente. No.
¿Estaban diciendo cosas inentendibles? No, se entendía lo que decían, magnificaban a Dios. ¿Cómo lo hacían? En lenguas. Hay que recordar que estos hombres eran judíos, eran gentiles. Estos hombres hablaban una lengua distinta a la que hablaban a los apóstoles originalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, hablaron en lengua, es decir, se entendía lo que estos hombres estaban diciendo a los diferentes gentiles que estaban en ese lugar. Bueno, bien, otro caso. Aquí lo que tienes que tener presente es que acá no hay una manifestación de ninguna danza. Es decir, danza en el Espíritu acá no se menciona. Se menciona que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque les oían hablar en lenguas. No dice porque lo veían lanzarse en el piso, o porque los veían danzar, o porque los veían brincar. No, ahí no dice nada de eso. Los veían mover el cuerpo. No, aquí no podemos ir más allá de lo que está escrito. Aquí dice porque los oían hablar en lengua. Lo mismo que en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Luego vamos a ir un momentito aquí mismo al capítulo 19 y vemos también a Pablo en Éfeso, que se consigue con unos hombres, 12 hombres, ¿verdad? Y bueno, estos hombres aún no habían sido bautizados, ni siquiera en agua, es decir, no eran discípulos de Cristo, eran discípulos de Juan el Bautista, al parecer, porque ellos dijeron que solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces, dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, se bautizaron en agua. Pero después de haber sido bautizado en agua, dice que Pablo, habiéndoles puesto las manos, vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y nuevamente, ¿cuál es la manifestación del Espíritu Santo? ¿Era danzar? ¿Era saltar? ¿Era mover el cuerpo? No, dice acá, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, nuevamente, el poder del Espíritu Santo o el advenimiento del Espíritu Santo sobre los hombres tenía que ver, o la manifestación tenía que ver con hablar en lenguas. Y ahora vemos que también con profetizar, ¿sí? Con profetizar. Bueno, a ver, vamos a devolvernos un momentito aquí al libro de los Hechos, al capítulo 2, y nuevamente vamos a ver acá. Están llenos de mosto. Este es el único argumento que tienen los pentecostales para decir que la danza en el Espíritu tiene fundamento en las Escrituras. Pero podemos ver claramente que el único fundamento está en su imaginación, está en su mente, porque el texto no dice nada de danzar. El hecho de que estos hombres se estuvieran burlando y estuvieran comparándolos con personas ebrias, eso no tiene nada que ver con que ellos estuvieran de manera desordenada, lanzándose al piso, moviendo el cuerpo, brincando, dando gritos y hablando palabras que no se comprendían. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso está en la imaginación de aquel que cree así, ¿sí? Mire, hay un texto bíblico, ya para terminar, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 4, vamos a ver el verso 6. Pablo, hablándole a los hermanos de la iglesia de Corintio, Pablo los instruye en la forma en que tienen que entender e interpretar las Escrituras. Y la forma es la siguiente. Pablo dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Pablo así hacía, y también Apolos. Dice: por amor a vosotros. ¿Qué cosa? Para que en nosotros, dice, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Sí se dan cuenta? A no pensar más de lo que está escrito. Eso es lo que debemos hacer los cristianos. Los cristianos no podemos hablar cosas
que la Biblia no presenta, no enseña, no dice. No podemos hacer eso. Y en este caso es precisamente lo que están haciendo los pentecostales al pensar o al decir que en esta expresión hay ese tipo de manifestación que se da dentro de sus congregaciones cuando se forma esa esfera de frenetismo, de emocionalismo, de sensacionalismo, ¿sí? De saltos, de gritos y de cosas. No. Eso es totalmente erróneo. Eso no tiene nada que ver con la verdad bíblica. La Biblia no enseña tal danza. La danza del espíritu es una doctrina, una enseñanza que solo está en la mente y en la imaginación de aquel que lo practica. Primera de Pedro, capítulo 4. A ver, Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer el verso 11. Acá dice, si alguno habla, el apóstol Pedro hablando a los hermanos de la dispersión, le dice, si alguno habla, hable conforme a qué. ¿A qué? Bueno, aquí dice a la palabra de Dios. Entonces, todo cristiano que va a manifestar su fe, su creencia, la doctrina, tiene que hacerlo en base a lo que la Biblia dice, no a lo que la Biblia no dice, sino en base a lo que dice. Bueno, yo espero que con esta corta enseñanza podamos dejar expuesta, ¿verdad?, esa falsa enseñanza de los grupos pentecostales y su manifestación del Espíritu Santo en una danza, ¿sí? En una danza que más que una danza, pues se convierte en un desorden, ¿sí? En una cuestión desenfrenada, incontrolable, se pierde el dominio propio y que lamentablemente, más que aplaudible o más que plausible, es una cuestión muy criticada por los hombres. El argumento de David en el Antiguo Testamento de que David danzaba, bueno, sí, David danzó Miriam, danzó María, muchas personas danzaron en la antigüedad, habían personas que danzaban. Aquellos que giraron alrededor del muro de Jericó, ellos iban tocando y danzando. Mas eso no es el argumento, o eso no son argumentos para la danza que se lleva a cabo supuestamente del espíritu dentro de las denominaciones pentecostales. ¿Por qué? Bueno, porque aquellas danzas eran danzas conscientes, controladas, coherentes, y simplemente era un gozo y una sensación, una manifestación de gratitud y de adoración y de alabanza a Dios, que el hombre hacía de manera consciente. El hombre se ponía a danzar de manera consciente. No tenía nada que ver con algo que el hombre no pudiera controlar. Entonces, bueno, acá les dejo este estudio y espero que de manera concienzuda lo puedan analizar, cada texto que he dado acá. Si existe alguna duda, alguna pregunta, bueno, está bien, yo estoy dispuesto a contestar cualquier tipo de escrutinio, ¿verdad?, que se le pueda hacer a la enseñanza que yo he dado hoy a través de este video. Que el Señor les bendiga.